¿Perdón? Sí. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la gente de casa también. Vamos a empezar la sesión. Antes quiero daros un aviso recordatorio de que la próxima sesión, Pera Mas, igual que años anteriores, nos va a dirigir una práctica de yoga nidra, ¿vale? Nuestra práctica anual de yoga nidra. Como sabéis, tenemos que desmontar las sillas y nos tiraremos en el suelo los que queráis venir. Para eso conviene que traigáis una esterilla, un cojín si queréis estar más cómodos, una manta que se quede frío, porque claro, es una práctica que dura más de media hora, unos 45 minutos. Entonces nos ha advertido Pera de esto. La semana que viene toca, sí. La semana que viene, ¿vale? Tenerlo en cuenta. ¿Perdón? No, Pera Mas, un compañero psicólogo que es experto en la materia y que otros años anteriores la ha dirigido. Quizá también recordaros que por deseo de Pera la sesión no se grabará, de manera que solamente se puede hacer o presencial o online, pero no se podrá recuperar luego en YouTube. Ya veremos yo si puedo subir algún vídeo por ahí que encuentre que me parezca que reúne perfil sustitutorio, pero no prometo nada, ya veremos. ¿Vale? Muy bien, y bueno, ya os paso a presentar a María Antonia Suñer, que es Andreu Suñer, que es una compañera, bueno, que este año nos ha aceptado dirigir una sesión y que estamos encantados de escucharte, María Antonia, de lo que nos quieras contar. No sé si adelanto pues que estás ahí haciendo un trabajo muy interesante y muy novedoso y muy bien hecho metodológicamente sobre intervenciones basadas en mindfulness y compasión. Pero bueno, no te quito tiempo, tenemos tu perfil ahí en el email para los que quieran saber más de tu trayectoria y empezamos cuanto antes, cuando quieras. Muchas gracias, gracias Mauro, gracias a la Asociación Balear de Mindfulness, Colegio de Médicos para ofrecer este espacio. Es un placer poder compartir con vosotros mi trabajo y la práctica, ¿no? Que es lo que realmente nos une, practicar y acompañarnos. Yo quería empezar esta horita de trabajo con vosotros con una pequeña reflexión antes de entrar en materia científica de Daniel Lumera, de su libro La biología de la gentileza, un libro muy recomendable. Y empieza el libro con una poesía preciosa escrita por él mismo que dice: es el momento de amar y ser amado, pero sobre todo es el momento de ser amor, para que cada instante que se conceda siga siendo una bendición. Lleva esta luz al mundo, luz de la misma luz, voz de la misma voz, uno en el uno. Y también de este libro un pequeño fragmento que comenta en el capítulo del perdón y la gratitud. Nos sentimos solos porque nos hemos perdido el sentido de nosotros mismos y con él el de quiénes somos en relación con los demás. Hemos perdido ese contacto profundo, ese estado de integridad, de asombro, de claridad, que hace florecer el entusiasmo por todos los aspectos de la vida. La palabra entusiasmo viene del griego en, que significa dentro, y teos, que significa Dios. Es decir, tener un Dios, el infinito, el universo, dentro. Pues estas palabras encarnan muy bien el motivo por el cual decidí hacer la tesis doctoral, cómo recuperar el sentimiento de vocación en los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario y todas las personas que se dedican al servicio de ayuda, ¿no? La relación de ayuda en su profesión. Recuperar esta integridad, esta claridad que dice Daniel Lumera, este entusiasmo, este asombro, ¿no? Este fue el motivo que me movió
a parar temporalmente un tiempo mi actividad profesional como médico de familia para dedicarme a hacer un estudio de investigación con médicos para ver cómo la práctica compasiva podía transformar su bienestar. Este fue realmente el motivo del estudio científico. En el principio de todo de lo que es el documento de tesis, os leo un breve fragmento que he escrito sobre mi trayectoria que explica por qué me lancé a algo así, ¿no? Que es parar mi actividad profesional 3 años y medio completos sin realmente tener, digamos, saber dónde ir, ¿no? O sea, empezar completamente de cero. Y os leo un breve fragmento que dice: a lo largo de mi trayectoria como médico he sido testigo de cómo el bienestar emocional de los profesionales de la salud influye de manera determinante no solo en su calidad de vida, sino también en la atención que reciben los pacientes. He observado de cerca las implicaciones del deterioro de la salud mental de los médicos, que en situaciones extremas puede derivar en negligencias involuntarias generadas por la presión inherente al entorno laboral y falta de apoyo adecuado. Estas vivencias, junto con el anhelo de aportar una perspectiva constructiva y basada en la evidencia, me llevaron a embarcarme en este proyecto doctoral. Con esta investigación pretendo contribuir al despertar de la conciencia sobre la gravedad de esta situación. Más allá de un análisis crítico, ese trabajo busca proporcionar modelos concretos que demuestran que el cambio es posible y viable. Mi objetivo es inspirar a los gestores sanitarios a tomar medidas que no solo eleven la calidad de vida profesional de los médicos, sino que también potencien la excelencia de la calidad asistencial. Es mi esperanza que este estudio sirva como un puente entre la necesidad urgente de transformación en el ámbito de la salud y las soluciones prácticas basadas en evidencia científica. Busco encender una luz de esperanza en un sistema que necesita con urgencia priorizar la humanidad y la compasión como pilares fundamentales de la atención sanitaria. Esto es un resumen humano del proyecto y ahora pasaré con las presentaciones a la parte más científica, que os explicaré un poquito en qué ha consistido este proyecto. Y luego haremos una práctica, ¿eh? No solo será teoría, sino que al final de la sesión compartiremos una práctica. Bueno, el título de lo que es en sí el proyecto de tesis doctoral se llama La evaluación del impacto del entrenamiento en compasión en los médicos españoles. Este proyecto tiene un pequeño apodo que es Mirada Compasiva. Proyecto Mirada Compasiva, y así es como lo hemos llamado, con todos los médicos que han formado parte del equipo que se ha estudiado. Como veis aquí abajo tenemos los principales colaboradores del estudio, que ha sido Compassion Institute, vinculados a la Universidad de Stanford, San Francisco, Estados Unidos, que son los que han cedido todo un material que ellos tienen de entreno en compasión en sanitarios, que llevan ya muchos años haciéndolo, y este campus universitario es el pionero en este campo de la compasión y la sanidad. Entonces, hemos colaborado estrechamente con ellos, ha sido un privilegio tenerlos cerca a todos los niveles, no solo científicos, sino también el apoyo moral que supone hacer un estudio de este estilo aquí en España. Luego, la Escuela de Atención Plena de Valencia nos ha cedido los materiales de mindfulness, porque ya veréis que hemos estado estudiando cómo actúa la compasión y cómo actúa la atención plena. Y luego, por supuesto, las universidades con las que he trabajado, con los que son la sede de mi doctorado, la Universidad de aquí, de las Islas Baleares, donde voy a defender la tesis, y la Universidad de Valencia, que también ha sido liderada la codirección de este proyecto. Y bueno, nuestro logo, Mirada Compasiva. Aquí tengo la suerte hoy de que haya venido Belén, la doctora Belén González, oncóloga paliativista, que ha colaborado también con la parte del entreno del cultivo de la compasión con los médicos. Podemos pasar la diapositiva si quieres, Mauro. Bueno, 4 cifras básicamente para que seamos todos conscientes de la realidad actual que tenemos en el mundo, ¿vale? Entre un 30 y un 60% de todos los médicos, estos son datos mundiales, tienen diagnosticado algún trastorno de salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, los principales trastornos que tenemos
Aquí ubicados y estudiados son el número 1, el síndrome de burnout, que luego os lo explicaré un poquito más, la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el abuso o dependencia de alcohol u otras sustancias y la ideación suicida, ¿de acuerdo? O sea, un 30 o un 60% de todos los médicos han pasado, pasan o pasarán por esto, ¿de acuerdo? Bueno, deciros que realmente es la profesión más castigada de todas las profesiones que hay en el planeta humano. Ellos y en segundo nivel ya vienen el sistema educativo. Los docentes también sufren muchísimo trastornos de salud mental derivados de la profesión, pero los médicos de momento van en cabeza, médicos, enfermeros. Entonces, el síndrome de burnout, se ha hablado mucho de él, posiblemente conocéis en qué consiste, pero no está mal recordar que tiene, digamos, de alguna manera tres grandes síntomas que solo que tengas uno de los tres ya se considera que estás sufriendo este síndrome de burnout. El primero y más común es que estás absolutamente agotado emocionalmente, entonces no tienes capacidad de dar, no tienes capacidad de atender a nadie, ¿no? Es una gran falta de energía, una gran sensación de desgaste. Pero luego hay otros síntomas, que es la actitud cínica o distante con el paciente, que aunque ellos son conscientes que están en este estado, no lo pueden remediar, ¿no? A veces estás sufriendo un síndrome de burnout y dices, es que no tengo capacidad de empatizar, no tengo otra manera que si tengo que trabajar con este distanciamiento. Muchas veces hay conciencia de ello y a veces no, ¿no? Y luego, por supuesto, la baja realización personal, ¿no? Las ganas infinitas de dejar la profesión. Esto también, cuando se convierte en patología, pues también sufren el síndrome de burnout. Y así nos situamos un poco. Puedes pasar, Mauro. Bueno, es un poco más datos, como os decía antes. Estamos en torno a un 50% de médicos que sufren burnout. Esto es una cifra altísima, 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 altísima. Estas cifras se superaron con el pico de la pandemia, ahora en cifras post-pandémicas, las últimas que tenemos del año 2023, hemos vuelto a cifras prepandémicas, pero más o menos esto se está manteniendo. Depende un poco de los países, luego veréis las cifras españolas, pero bueno. Entonces, veis, 20-30% depresión, 30-50% ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, un 15% de los médicos en relación a un 4% que es lo que sufre la población general, trastornos de estrés postraumático, ¿vale? Un médico, por el hecho de ser médico, pues un 15% se verán afectados en algún momento por este trastorno, ¿vale? Vale, entonces este es otro tema terrible, que es que por ser médico tienes un 41% más de probabilidad de una ideación suicida en relación a otro hombre. Y si eres mujer, tienes un 130% más de probabilidad de tener una ideación suicida. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, sufrir burnout, tienes un 25% más de probabilidad de sufrir dependencia de alcohol, abuso de otras sustancias, cualquier dependencia. ¿De acuerdo? Gracias, Mauro. Estos son los datos españoles. Ahora mismo, bueno, la Fundación Galatea, que es una entidad vinculada al Colegio de Médicos de Barcelona, que se encarga de supervisar precisamente esto, la salud mental de los médicos, entre otras muchas funciones, pues estos son un gran estudio que hicieron en el año 23 y arrojan estos datos. Un 16% informa en este año depresión o de ansiedad, un 43% burnout, y que en este caso sí, que no se ha llegado a niveles prepandémicos, sino que se ha mantenido, son datos catalanes, y un 20% de los médicos muestra signos frecuentes de estrés postraumático. ¿Vale? Esto es lo más reciente que tenemos, que se extrapola a la población balear, digamos, a los médicos de Baleares. Otras consecuencias que ya no son de salud mental, pero que evidentemente están relacionadas, mayor riesgo de accidentes automovilísticos y accidentes en general, por el hecho de sufrir trastornos de salud mental, aumenta mucho este riesgo. Y luego, por supuesto, las rupturas de las relaciones, problemas en su campo personal, mayor deseo de abandonar la profesión, por supuesto, y a largo plazo, como ya es sabido en todos los trastornos de ansiedad prolongada y todo esto, pues por supuesto, muerte más prematura, ¿no? Se corta la vida y trastornos endocrinos, cardiometabólicos, todo lo vinculado a sufrir, sufrir y sufrir, ¿no?
Pasamos ahora a la siguiente. Vale, aquí tenemos datos de la pandemia. Tampoco hace falta quedarnos mucho tiempo en esta diapositiva, pero básicamente, como veis, globalmente en España se alcanzó un 43, pero como habéis visto en Cataluña en el 23 se mantenía ese tanto por ciento. También es verdad que el estrés postraumático lo sufrieron sobre todo los médicos de primera línea, los que estaban en urgencias, que sufrieron tanto lo del aislamiento. Es decir, hubo diferencias entre los grupos de médicos, por supuesto. Primera línea fue muy afectado, el trastorno postraumático. Y un 58,6, esto sí se disparó mucho, la ansiedad, mostraron signos de ansiedad de los médicos en la pandemia. 46 sufrió depresión. Y luego la ideación suicida quedó informada en un 6,31% de los médicos. Estos sí que son estudios, que es un metaanálisis que coge información de todo el mundo, porque en Estados Unidos se estudió mucho. Se estudió mucho la ideación suicida en relación a la pandemia en el sector médico. Vale, luego, importante, que a mí me pareció una cosa que no se conoce mucho, que el hecho de estar sufriendo burnout duplica la posibilidad de un error médico. Entonces, no es un tema solo de la calidad de vida, por supuesto, profesional del médico o enfermera, sino que es un tema de la atención médica y la mortalidad de los pacientes, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, menor satisfacción por parte del paciente y mayor demanda, ¿no? Bueno, esto ya son colaterales de todo el tema. Vale. Bueno, bajas, el tema, aquí está el tema económico, ¿no? Claro, para los gestores es muy importante el tema económico. Aquí, en España, en relación al modelo que he estudiado americano, que es de donde de alguna manera he partido este estudio, tienen enfoques muy diferentes. Ahí enfocan muchísimo en la prevención y calculan muy bien cuánto dinero pierden de tener médicos enfermos de salud mental. Entonces no les compensa a ningún nivel. Ellos prefieren mucho más invertir en prevención y hacer todas unas medidas muy diferentes a las que estamos aplicando en el sistema español. ¿De acuerdo? Es verdad que ahí el sistema americano que yo he estudiado para mi proyecto de tesis, que es el basado en la red hospitalaria de Stanford, como os decía, en San Francisco, y la Clínica Mayo, que son los dos modelos que yo he seguido para mi estudio, son modelos de medicina privada, evidentemente, no es de nuestro sistema, pero el hecho de que funcionen tan bien, que sus tasas de burnout sean las más bajas del planeta y que luego esto se atribuya a cómo se ha reorganizado la gestión en los hospitales, no solo lo que se ofrece a los profesionales, sino cómo se organiza desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, ¿no? La política es absolutamente diferente. Y claro, como todo gestor, lo que interesa es ver los números, pues evidentemente les compensa muchísimo atender y prevenir previamente que no dar una baja y reemplazar, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. ¿Puedes pasar la otra? Sí, tranquilo, tranquilo. Esto también la podemos pasar porque ya entraremos en esto. Bueno, deciros que el estudio, el objetivo del estudio nuestro era demostrar cómo la práctica compasiva, un entreno en práctica compasiva, cambiaba la calidad de vida del profesional sanitario. Entonces, ¿qué significa la calidad de vida del profesional? Nos hemos basado en el modelo más actual para medir la calidad de vida en profesional, que es el modelo de STAM, ¿no? Este modelo está muy vigente desde el año 2002 porque tiene su propia escala de medición y lo que tiene de especial es que las preguntas que se hacen en esta escala miden no solo el burnout, sino que también mide cuánto te has fatigado por el hecho de estar expuesto al sufrimiento, lo que se conoce como fatiga por compasión o mejor llamada la fatiga por distrés empático, es decir, no solo por exceso de trabajo, por exceso de carga laboral, porque no has podido conciliar, es decir, todos los motivos de burnout que se pueden repetir en otros trabajos, es decir, sobre todo exceso de carga, turnos muy duros, esto se puede repetir en otras profesiones, pero la profesión de estar en contacto cada minuto con el sufrimiento genera otro tipo de trauma, que es el trauma que llamamos secundario al trauma, trauma vicario, ¿no? Entonces, genera una fatiga que también se mide en este tipo de medida, ¿no? Medimos síndrome de burnout, fatiga por compasión y luego medimos la satisfacción por compasión,
porque así generamos una ecuación y vemos si al final la persona sale a flote sintiendo un poco de satisfacción por compasión. La satisfacción por compasión significa que a pesar de las circunstancias que tengo aquí, hago todo lo que puedo para aliviar el sufrimiento con este paciente, con esta circunstancia. Entonces, la sensación de satisfacción que genera estar al lado del que sufre, a pesar en algunas circunstancias de que no lo podrás salvar, que no lo podrás aliviar cierto sufrimiento, a pesar de esto, saber que estás ahí y se hace todo lo que se puede, compensa la fatiga por estrés empático, ¿no? La fatiga que supone estar siempre expuestos al sufrimiento. Entonces, en el estudio nos hemos centrado en esta observación, la calidad de vida. Y la hipótesis planteaba cómo impacta en la calidad de vida del profesional practicar la compasión, estar instruido en unas prácticas. Luego lo hemos comparado con un grupo de médicos que ha hecho una instrucción en atención plena, que nos hemos basado en los materiales de mindfulness de la Escuela de Atención Plena de Valencia, que ya Alejandra Barrio Nuevo en una de las charlas os explicó su metodología, que se llama Mindfulness basada en la tradición budista. Entonces hemos recopilado esta información, en total, en un grupo de 261 médicos que se inició el estudio, se repartió en 3 grupos. El primero se le hizo un entreno en práctica compasiva, el segundo recibió un entreno en práctica de atención plena y el tercer grupo sencillamente no recibió ningún tipo de intervención, ellos siguieron con su vida normal, pero no siguieron contestando a todas las encuestas que se hicieron para medir muchos diferentes parámetros de salud mental, porque la calidad de vida profesional es uno, pero ya aprovechamos el estudio para tener otros objetivos secundarios, ¿no? Y medir tasas de depresión, tasas de realización personal, de alguna manera medimos más cosas, ya que teníamos 261 médicos disponibles para saber su día a día, estudiamos otras variables también. También, por supuesto, medimos cómo cambió su capacidad de atención plena, cómo cambió su capacidad de compasión, tanto de dar compasión, recibir compasión o compasión con uno mismo, ¿no? Pero esto básicamente era el principal enfoque y donde hemos puesto más atención en nuestros resultados, ¿de acuerdo? Pasamos, Mauro, a la próxima. Bueno, esta es la escala que os comentaba. Nos permite identificar las áreas con más afectación de la calidad de vida y desarrollar intervenciones específicas. Es decir, si vamos a un hospital, pasamos esta encuesta a todos los profesionales sanitarios, detectamos en qué servicios es más urgente hacer una intervención de esta naturaleza, ¿no? Una intervención de naturaleza más psicológica, ¿no? Más de apoyo a todos los profesionales desde el punto de vista emocional. Y se llama escala Procul, que es la que hemos utilizado en el estudio. Seguimos, Mauro. Bueno, aquí ya entramos en lo que es definición de compasión, ya lo habéis hablado en otras charlas, porque la compasión es un tema central en estos encuentros, pero yo creo que es muy importante saber que cuando uno está en modo compasión y es capaz de encarnar la compasión, es mucho más difícil caer en burnout, ¿no? Porque cuando estás en la compasión, estás realmente sintiéndote más humano, sabiendo que el sufrimiento está integrado en la vida y acompañas al sufrimiento desde un ángulo que no te ataca tan directamente. Si tú no encarnas la compasión, no la trabajas, no la meditas, no la cultivas, tienes mucha menos protección en realidad. Por eso los datos no lo están diciendo, toda la ciencia nos lo dice, que realmente las prácticas contemplativas transforman a los sanitarios y a todas las personas, ¿no? Pero nos transforman hasta el punto de ser mucho más capaces de liderar con el día a día en una situación de mucho estrés. Está muy bien definido así, que se define como uno de los antídotos más importantes para enfrentar el lado difícil de la experiencia humana. Y es real, lo que pasa es que nosotras también hemos comprobado como instructoras de este estudio que las personas que han recibido esta instrucción, que era una instrucción, unos entrenos express en un mes, porque estos americanos pensaron, bueno, normalmente estas prácticas compasivas las hacemos a lo largo de 8 semanas, en unas formaciones que son de 2 horas y media una vez a la semana, y luego nos reunimos una vez al mes. Pero ellos dijeron, los médicos no se suelen apuntar a estas cosas porque no tienen tiempo.
Se apuntan los psicólogos, se apunta otro perfil de sanitario, pero si abrimos una formación a sanitarios, los médicos no se apuntan. Y ellos mismos dijeron, vamos a hacer una prueba de hacer un programa mucho más express, es decir, en 4 semanas dar toda la información. Pero lo que tenemos claro, y la ciencia también lo dice, que se trata de seguir meditando, no solo un mes recibir la información, leértela y hacer estas meditaciones que se hacen cada entreno, sino realmente seguir cultivando cada día, meditar, 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 ¿no? Entonces, la compasión trabaja en uno mismo y cada vez más, hasta el infinito, ¿no? Esto no tiene techo, no tiene efecto techo. Vale, pasamos, Mauro, siguiente. Bueno, los beneficios que he ido recogiendo en la ciencia de realmente cultivar la compasión son muchas, la verdad es que sí, pero las vamos a enumerar rápidamente. La compasión y la atención plena se alimentan una con la otra, ¿no? Se han definido por varios autores, muy bonito, como las dos alas de la sabiduría, ¿no? Realmente necesitas ser capaz de de desarrollar la capacidad de atención plena para ser un ser compasivo y desarrollar la compasión, pero ser compasivo facilita mucho la capacidad de atención plena. Entonces, bueno, todo lo que hablamos, un ser compasivo vive menos angustia empática, lo que decía más del trauma vicario, el trauma secundario, está expuesto a tanto sufrimiento, aumenta la capacidad autocompasiva, es una dimensión de la compasión que aquí en Occidente la tenemos bastante mal, es decir, las cifras de autocompasión en los médicos no eran muy buenas, son antes más compasivos con el paciente, familiares que con ellos mismos. Esto se extrapola a toda la población general. Aquí no tenemos una cultura de una mirada interior, ¿no? Ecuánime, pero compasiva. No estamos entrenados en esto. Luego, claramente favorece la recuperación de la vocación, lo que hablábamos, ¿no? La integridad, de dónde nace las ganas de dar servicio y de estar al lado de que te necesita. Cultiva la gratitud. Otras virtudes humanas también, como más esperanzado, más optimista. Se amplía más esta sensibilidad a círculos marginales. Es más, facilita el trabajo según qué perfil de paciente, porque el juicio se diluye y eres más capaz de estar neutro ante cualquier situación. Y, por supuesto, la humanidad compartida, ¿no? Que es de donde realmente nace el antídoto del sufrimiento, ¿no? Saber que todos somos humanos y que cuando estás delante de un paciente es el alma, ¿no? Y es la conexión empática la que realmente tiene que guiarte. El aspecto científico es muy importante, hay que ser un buen técnico, pero luego cuando estás delante de un paciente, pues eres un alma más, ¿no? Que está desesperadamente buscando respuestas, buscando soluciones. Y la humanidad compartida, tal y como se explica en las bases de la compasión budistas, es muy interesante de conocer bien, ¿no? ¿Qué significa la humanidad compartida? Vale, seguimos, Mauro. Vale, esto ya lo podemos pasar. Solo un breve detalle sobre esto, el modelo de Stanford, que es sobre el que me he basado. Compassion Institute nació en el 2008, como os he dicho, en la Universidad de Stanford. Esta universidad, que está en San Francisco, es de las top 5 de Estados Unidos, es decir, es donde están los programas más valorados académicos, donde hay más recursos, donde se sale la gente muy bien preparada. Entonces, es una de las universidades de más prestigio académico, humano. La excelencia es por todos los lados, ¿no? Son excelentes en todos los ámbitos. Entonces, ellos son los que crearon el Centro para la Investigación y la Educación de la Compasión y el Altruismo. Y este foco, que parte de un neurocirujano, a raíz de un evento que se hizo con Dalai Lama en el campus universitario, se dio cuenta que era importante unir profesionales del campus para cubrir la parte humana de esta profesión. Entonces ahí se considera un hospital compasivo. La red sanitaria de Stanford tiene 7, 8 grandes hospitales, muchos centros de salud, es decir, es una red sanitaria muy importante y que tiene su propia facultad de medicina.
pero ellos desde la Facultad de Medicina actúan en los hospitales, en los centros de salud, en clínicas y en el campus, en el mismo campus. Entonces ellos lo que hacen es actuar de una forma muy importante. Es decir, ellos tienen muchas actividades y casi todos los profesionales que trabajan en esta red, de alguna manera, en formas más breves o más largas, hacen todos formación en atención plena, en compasión, en crecimiento, en autoconocimiento. Todo esto ahí se lleva mucho. Siempre hay muchas reuniones de revisión del bienestar de los profesionales emocional. Se crea la figura del líder del bienestar, que es una persona entrenada para liderar esto. Entonces, las reuniones que se convocan muy bien organizadas en el horario laboral, 1 hora a la semana o cada 15 días, son para revisar estos flujos, ¿no? No solo de procedimiento y lo que hay que cambiar desde el servicio, sino también cómo va la dinámica interior, la relación con los otros compañeros de trabajo, la relación con tu jefe de servicio, la relación con la gerencia, si ha pasado algunas cosas, la relación con los pacientes, cómo te hace sufrir la relación con los pacientes. Pues se cultiva también esta dimensión. Y luego a nivel de campus universitario, también el Compassionate Project, pues también tiene múltiples actividades. Entonces se considera hospitales compasivos. Bueno, aquí lo que se ha apuntado es que ellos reciben millones de premios de excelencia cada 2 por 3 por su atención, por supuesto, multidisciplinaria, están a la máxima, la última, ¿no? De cualquier técnica, de investigación, de innovación, de calidad, de seguridad del paciente y luego en educación, lo que os decía, ¿no? Todos los másters, todas las formaciones, pues son muy punteras, ¿no? Y tiene muchas infraestructuras, recursos. El último hospital que han construido, que vi unas fotos, para ellos era importantísimo que hubiera jardines, no solo para los pacientes, sino también para los profesionales, ¿no? Y era espectacular. Realmente daba ganas de estar en ese hospital. Salas de arte, salas de música, es decir, realmente unir el arte, unir la naturaleza a un estado que en principio lo atribuimos a sufrimiento, a muerte, a destrucción, ¿no? Entonces esta gente lo que hace es abrir ventanales y poner flores y tienen clara esta visión. Y el último hospital es digno de ver. Entonces, bueno, el modelo de atención centrado en el paciente, esto lo podéis encontrar si entráis en toda la web de la red sanitaria de Stanford, el modelo basado en el paciente. Y luego la cultura organizacional, lo que decíamos, los líderes tienen una formación en cultura organizacional basado en el humanismo, basado en centrar el bienestar del profesional. Y esto es lo que cambia los tantos por cientos de burnout. No solo que se pueden distribuir las cargas de trabajo de una forma o de otra, sino claramente se registran que los cambios son sustanciales cuando realmente está todo alineado. No solo que estés ofreciendo al profesional una pequeña formación, no, que el gestor esté atento a esto y el puente sea directo y que sea el mismo gestor que encarne y que realmente luego hay millones de puntualizaciones de cómo se hace esto, pero esto ya sería liderazgo, ¿no? Ya daría para otra sesión hablaros de qué consiste el liderazgo basado en estos modelos, porque no tiene nada que ver con nuestro modelo de liderazgo, ¿vale? En España. Vale, cambiamos de diapositiva. Esto es un pantallazo de la web de esto que os decía, ¿no? El Centro para la Investigación y Educación de la Compasión y el Altruismo. Es una página que está en la Facultad de Medicina de este gran campus universitario para que veáis sencillamente, ¿no? Próximos programas, las 8 semanas del cultivo de la compasión y como veis, toda una serie de actividades que tienen que ver con todo esto. ¿Vale? Esto da un poco de esperanza, ¿no? Vale, pues seguimos, ya nos queda muy poco de esto. Bueno, para que veáis que hay un Compassion Project, específicamente lo que es la Universidad de Stanford. O sea, el campus de la Universidad de Stanford es una ciudad, ¿no? Entonces, a nivel de campus se ofrece este proyecto compasivo, ¿vale? Que esto ya es independiente, digamos, de explícitamente el liderazgo compasivo en un hospital. Esto ya es para universitarios de cualquier carrera, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, este premio que ganaron, justo antes de yo iniciar mi proyecto de tesis, me di cuenta que los habían galardonado como la práctica Joy Medicine, que es realmente el goce de ser médico y realmente sentirse afortunado por haber escogido esta profesión, poder desempeñarla y sentirse realmente satisfecho de honrar esta vocación, ¿no?
Joy Medicine significa esto, ¿vale? Y ya creo que ya lo último, bueno, esto ya es un poco explicar en qué consiste el entreno, el cultivo de la compasión que hemos hecho aquí en este proyecto. Y bueno, las etapas del cultivo de la compasión son estas. Primero, como siempre, atención plena. Aquí y ahora sentamos la mente. Luego desarrollamos lo que es la bondad amorosa, que no es la compasión. La bondad amorosa es realmente el deseo de que el otro esté bien, desear que todos estemos bien, pero la compasión es el paso a la acción a aliviar el sufrimiento, ¿no? Pero primero trabajamos la bondad amorosa, la compasión hacia un ser querido, luego ya trabajamos la compasión con uno mismo, hacia otros, expandir el círculo de la compasión y luego ya la compasión activa, el Tonglen, práctica integrada, es decir, son etapas cada vez de más profundidad que para nosotras es mejor hacerlo en 8 semanas que en 4, porque esto requiere introspección, requiere análisis, requiere silencio, requiere realmente encontrarse uno con sus bloqueos, con sus miedos, de dónde nace el burnout, de dónde nace la depresión, ¿no? Qué necesidad no tengo cubierta, qué estoy esperando que no recibo. Es decir, realmente el trabajo, la compasión te vincula muy potente, de una forma muy potente a tu propio momento de vida. Entonces, si realmente quieres aprovechar estos entrenos, uno realmente tiene que dedicar un tiempo cada día a la introspección, ¿no? Cuando se hace este cultivo. Ya, Mauro, podemos pasar a la próxima. Exacto. Podemos pasar porque esto ya es un tema de las variables. Bueno, aquí podemos detenernos si quieres un momento, que son todo lo que hemos medido en el proyecto Mirada Compasiva. Como os he dicho, la calidad de vida profesional es la hipótesis principal, pero luego hemos mirado también con otra escala el síndrome de burnout, como lo hemos mirado como digamos con 2 escalas, la depresión, la ansiedad y el estrés, el bienestar psicológico, el compromiso con el trabajo. Esto es súper interesante de observar. Cuán de comprometidos están los médicos de esta unidad de Stanford y cuán de comprometidos están los médicos de San Espadas, ¿vale? Porque las cifras son totalmente diferentes. Y atención plena, autocompasión, como os decía, la compasión con los otros y el liderazgo compasivo. Todo esto son escalas validadas que hemos utilizado para medir los cambios antes y después de esta intervención, ¿vale? Bueno, esto ya es la última diapositiva porque es como hemos medido todos los resultados. Y bueno, no entrar en resultados porque esto ya nos daría para otra sesión, pero deciros que se ha podido validar la hipótesis principal. Es decir, la compasión impacta positivamente en la calidad de vida profesional del médico. Y esto tiene mucho valor porque hemos hecho un trabajo super express y no sabíamos si nos daría para hacer cambios en la profundidad de las personas, ¿verdad? Y esto hasta aquí el tema de teoría. Y ahora quería compartir una práctica con vosotros, una de las prácticas que están en el cultivo de la compasión. He escogido una meditación propia de este tipo de entreno. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una meditación no muy larga, más o menos 15 minutos. Podemos beber agua, pastilla de Juanola, colocarnos cómodamente. ¿Qué opinas? ¿Quieres hacer una pregunta? Luego hablamos. Sí, sí, sí. Exacto. Pues vamos a compartir juntos un momento de meditación. Una meditación preciosa que se llama espalda fuerte y corazón suave. ¿Mm? Espalda fuerte, corazón suave. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar buscando una posición cómoda que nos permita estar estos minutos quietos, tranquilos. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Vamos a tomar conciencia de nuestra propia respiración y de nuestro cuerpo.
permitiendo que nuestro cuerpo se relaje. Ves relajando tus piernas. Apoya bien las plantas de los pies sobre el suelo. Y intenta estar presente con la sensación de gravedad. Integra la firmeza de la tierra en tu cuerpo y en tu mente. Relájate en la firmeza de esta estabilidad. Permitiendo que todo tu cuerpo experimente la fuerza de tu conexión estable con la tierra. Lleva ahora tu conciencia a la columna vertebral. Respira en tu columna. Aprecia lo vertical, lo fuerte, lo flexible y lo conductiva que es. Balancéate con mucha suavidad de lado a lado para asentar tu postura. Siente como la fortaleza de tu columna te permite sostenerte erguido en medio de cualquier situación. Recuérdate cuando quieras a ti mismo esta fortaleza, afirmando interiormente, espalda fuerte. Tu mente y tu espalda están conectadas. Siente la sensación de verticalidad y de flexibilidad en tu mente. Ahora permite que tu conciencia se dirija a tu abdomen. Respira en tu abdomen. Permite que tu respiración sea profunda y fuerte, mientras el abdomen se eleva y desciende. Vamos a desplazar ahora la conciencia al pecho. Entra en contacto con la suavidad, con la sensación abierta de este espacio. Permítete estar presente con tu propio sufrimiento y con el hecho de que, igual que tú, los demás también sufren. Imagínate estar libre de sufrimiento y ayudar a otros a estar libres también.
Siente la fuerza de tu determinación emanando de tu abdomen. Permite que tu corazón esté abierto y permeable. Libera cualquier tensión mientras dejas que la respiración pase por tu corazón. Recuérdate tu propia suavidad. Recuérdate tu propia suavidad, diciendo corazón suave. Lleva ahora la atención a los pulmones.
Muchas gracias, María Antonia. Nos quedan unos minutillos para si alguien en la sala o en casa quiere compartir, preguntar, plantear alguna cuestión, pues es el momento. María Antonia, cuando nos has contado ese resumen que nos has hecho de tu trabajo y has hablado del hospital de Stanford, decías que tenía la etiqueta de compasivo. No sé si también en la Clínica Mayo también. ¿Eso es algo que se han definido ellos así o cumple como, digamos, como un estándar de un protocolo que ellos han definido? Me refiero para poner esa etiqueta. Y era preguntarte si hay muchos hospitales así en Estados Unidos o no, qué porcentaje hay y si hay algunos aquí en España. Pues bueno, la red sanitaria de Stanford. Sí. Mejor así, en casa, pobres. Pero luego, buscando, hay un hospital en Australia también, que también es muy pionero en prácticas contemplativas y acompañamiento al profesional. Y sorprendentemente también en Japón encontré uno. Pero sí, estamos empezando. Desde casa te preguntaba ayer, te doy las gracias, puede ser interesante. Preguntas sobre el resultado de Stanford, con el modelo de sanidad de Estados Unidos, son parecidos a los realizados en el estudio a los profesionales españoles. Y los datos que has visto de Estados Unidos son equiparables a lo que tú has encontrado. En relación a los datos de salud mental, son muy parecidos. Es decir, a excepción de estas unidades que tienen las tasas de burnout tan bajísimas, a excepción de esto, el sector médico americano tiene unas tasas muy similares al sector europeo y al sector mundial. Esto sí. Ahora, en relación a la compasión, a la capacidad compasiva y esto, también estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy equilibrados, en el sentido de que si uno practica la compasión, mejora su calidad de vida, igual que ayer. Es verdad, esto estamos equiparados. Y te comentaba también que la respuesta
respuesta anterior que has dado que no la he podido escuchar, no sé si la puedes resumir un poquito. Lo de los hospitales compasivos, a ver La si... que le has dado al compañero antes. Sí, me has preguntado si había en España iniciativas de este estilo, ¿no? O si el modelo de Stanford se consideraba hospital compasivo como tal. Me has preguntado esto, ¿verdad? Sí, sí, un resumen. Sí, Breve resumen. Yo como hospital compasivo como tal, solo he encontrado el modelo de la Facultad de Medicina de Stanford y su red sanitaria y la Clínica Mayo tiene el liderazgo basado en políticas de humanismo y centrado en el paciente y centrado en el profesional, pero no utilizan la palabra compasión. Lo que pasa es que está publicado absolutamente todos sus procedimientos y es muy interesante de ver cómo lideran, porque ellos tienen unas estrategias de liderazgo que sirven de modelo a muchos otros hospitales. No utilizan la palabra compasión porque ellos no quieren entrar tanto en materia de ciencias contemplativas, pero sí se van en el humanismo. Entonces está muy vinculado con lo que estamos hablando aquí. Entonces yo realmente recomiendo mucho consultar, que en la web está súper bien, todo muy publicado, muy bien. Toda su manera de sus estrategias para que funcione. Bueno, pues la última pregunta, mientras acerco el micrófono a la compañera, porque ya se nos está acabando el tiempo. Solamente, no, sí, adelante, adelante. Hola, que me ha parecido muy interesante, pero he visto más que hablas de las consecuencias del burnout y de las posibles soluciones. Supongo que las causas están implícitas, porque algunas las has comentado. Y yo es que soy del otro gremio, del de educación. Y nosotros tenemos muy claro qué son las causas y sobre todo en los últimos años. ¿Vosotros también las tenéis muy claras en los últimos años o es de toda la vida? Porque yo creo que es más últimamente. De hecho, la diapositiva de las causas la he pasado rápido para no entretenerme, pero si queréis, sí, la he pasado porque había todas las causas del síndrome de burnout, ¿no? Y evidentemente hay algunas que se han complicado en los últimos años, pero hemos recogido bibliografía de toda la vida y algunas que lamentablemente siguen siendo las mismas que de hace 1000 años, que es la mala distribución de las cargas laborales, ¿no? Es decir, las dimensiones de las causas del burnout están en factores individuales, en factores organizacionales, de relaciones de compañeros y problemas organizacionales con la gerencia, ¿no? Esto siempre. Y entonces, en los factores individuales hay muchísimos, sí, pero sí, siguen siendo los de siempre y acentuado por la... Bueno, pues nada, hemos llegado al final del tiempo. Muchas gracias a todas, todos. Solamente como reflexión telegráfica, es una esperanza que en Estados Unidos, que siempre tenemos la idea de que es una medicina ultracientífica deshumanizada, estén yendo por ese camino. Como siempre, al final acabamos siguiendo lo que ellos hacen, a ver si también les copiamos en esto. Por lo demás, pues nada, gracias a todas y os convoco a la reunión de la semana que viene, como ya hemos comentado. Adiós a la gente de casa. Y bueno, veo que hay una pregunta que no está contestada. Si lo puedes hacer de manera muy rápida, te preguntas si también se hace, se ha trabajado con otros profesionales sanitarios, con enfermeras, etcétera. Supongo que sí. Por supuesto, ahí se hace con todos los profesionales sanitarios. Lo que pasa es que luego concretamente ahí en Stanford tienen unos grupos solo de médicos, solo de enfermeras, pero luego hay los grupos en los que están todos los profesionales. La formación está abierta también siempre a todos. Pues nada, muchas gracias. Hasta la semana que viene.